Contamos con la participación de especialistas de Perú, Uruguay y Argentina. El moderador será José Muñoz, coordinador de proyectos de la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos. José es máster en Relaciones Internacionales, con enfoque en América Latina de la Universidad de Viena, politólogo y filólogo de la Universidad Mannheim en Alemania. Además, es coordinador del programa Fundación Naumann para la Libertad Países Andinos. Ha trabajado también para la Embajada de Chile en Austria, la Embajada de Corea del Sur en Perú y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Es especialista en proyectos, startups, seed investment y relaciones internacionales. Le damos la bienvenida para que nos hable sobre cómo impacta el pensamiento computacional en los niños del mundo. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Renzo. Muchas gracias por esa introducción tan detallada y muy buenas tardes con todos los ponentes de excelente nivel que a continuación también los voy a presentar uno a uno. Antes de comenzar con la charla, o mejor dicho, un poco unos comentarios de introducción a cada uno de los paneles. Hoy día tenemos el gusto y me siento muy contento de poder presentar a 4 expertos y como dijo Renzo, de diferentes países de América Latina. Creo que vamos a poder aprender mucho de cada una de las experiencias. Y tenemos en ese sentido a Eugenia Cordona, que es subsecretaria de la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Juan Enrique Corbera Orbeño, que es coordinador del área de Aprendo en Casa Vacaciones. Tenemos a Emiliano Pereiro, que es jefe de pensamiento computacional de Plan Ceibal de Uruguay. Y tenemos a Juan Pablo de la Guerra de Urioste, gerente de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima, Perú. Entonces tenemos un panel con diferentes perspectivas, no solamente desde su misma organización, sino también desde el enfoque que se le va a dar a las diferentes áreas temáticas. Como lo mencionó Renzo, nosotros en la Fundación Friedrich Naumann venimos trabajando ya desde el año pasado junto a CODEM y COLE y junto a Sumatec en el fomento de la digitalización y además muy relacionado con la educación pública. Eso ha sido para nosotros realmente como fundación política que en realidad normalmente trabajamos con partidos políticos, centros de estudios u ONGs, una experiencia nueva y realmente de mucho aprendizaje, porque digamos que la dinámica de trabajo es muy diferente y realmente hemos dado también un salto tecnológico gracias al apoyo de nuestros socios Sumatec y Codem Bicole, porque nos permiten entender mucho más del pensamiento computacional, que no es normalmente, digamos, tan tácito en organizaciones como la nuestra. En ese sentido, nuevamente agradecer a todos los esfuerzos y el involucramiento desde el primer momento a la Fundación para poder sumarse a esta iniciativa. Nosotros como Fundación Política trabajamos, ya lo dijo el director al inicio también de este evento, trabajamos mucho y creemos mucho en la importancia de la educación de calidad para tener sociedades también más democráticas. Obviamente, en este caso es difícil hacer una introducción que abarque la realidad argentina, la realidad uruguaya, la realidad peruana y más centrado incluso en la realidad de Lima. Pero me gustaría plantearlo desde la perspectiva que podemos tener como oficina que trabaja desde Lima para los países andinos. Nosotros, dicho sea de paso, hicimos una investigación junto con la Asociación de Contribuyentes del Perú sobre la situación de la digitalización en el Perú. Y esto planteado en realidad desde los servicios públicos. Y ahí creo que es un punto bien interesante de partida, y acá tomo un poco también la presentación de la señora Retamal de la Fundación Codea de Chile, que mencionaba justamente que no es suficiente incluso llegar a introducir algún tipo de normativa o de ley que promueva la educación tecnológica o la educación o el fomento del pensamiento computacional, sino es necesario el seguimiento, es necesaria la interrelación y es necesario sobre todo la existencia de iniciativas de la sociedad civil
que finalmente le den sostenibilidad a estos proyectos o a estas nuevas inclusiones, ya sean de sílabus o de metodologías enfocadas en el pensamiento computacional. En ese sentido, el rol que tiene la sociedad civil, el rol que tiene la academia, el rol que tienen las fundaciones, está muy ligado a los esfuerzos que se pueden hacer también desde el sector público. Y por ello creo que es fundamental poder entender mejor también cuáles son las necesidades de estas iniciativas, de estas organizaciones, para seguir promoviéndolas. Y eso es algo que intentamos hacer de la manera más seguida posible en la fundación, y seguro que hay muchísimo más por hacer, pero creo que también estos últimos meses, sobre todo desde la pandemia, ha obligado efectivamente a muchas instituciones públicas, porque digamos desde el sector privado, si bien es cierto, se venían haciendo estas transformaciones digitales, sobre todo a partir de las nuevas infraestructuras, las nuevas gestiones en la nube, etcétera. El sector público también se encuentra en una situación donde también tiene que afrontar esta nueva realidad, digamos, de trabajo remoto, tecnológico, a pesar de no estar necesariamente preparado para ello. Y eso no tiene solo que ver con transformación digital en el sentido de infraestructura, es decir, contar con todo el soporte tecnológico para poder hacer un trabajo de calidad, sino también tiene que ver con el mindset. Y aquí quiero hacer el puente con el pensamiento computacional. Si bien es cierto, podemos tener la mejor infraestructura para poder trabajar en línea, para poder tener toda la información en la nube, creo que hay mucho trabajo por hacer, no solamente en la educación, digamos, de los niños, de los escolares, de los universitarios en la región, sino también incluso en las generaciones que no necesariamente han crecido con tanta tecnología y con tantas posibilidades de intercambio de información. Entonces, en ese sentido, también el rol que ustedes tienen como organizaciones que trabajan en distintos países y que promueven el pensamiento computacional me parece imprescindible y sumamente necesario poder también aprender y ver la posibilidad de replicar lo que sea replicable desde el intercambio entre las diferentes iniciativas. Habiendo dicho esto, me gustaría comenzar ya con el panel, con el primer tema de panel. Y al comienzo cometí un error porque hablé de 6 minutos, en realidad son 5 minutos. Igual cuando falte un minuto les indicaré el tiempo que queda. Y la primera pregunta que les planteo, y como son 4 participantes, cada uno 5 minutos, es la siguiente. ¿Cómo desde sus organizaciones han venido desarrollando el pensamiento computacional en los estudiantes? Y acá tengo para comenzar a Juan Enrique Corbera Ormeño, que es el coordinador del área de Aprendo en Casa Vacaciones. Así que, señor Corbera, le doy la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ante todo, tengan todos ustedes muy buenos días o buenas tardes ya. Efectivamente, mi nombre es Enrique Corbera. Les doy las gracias por la invitación a nombre de la Dirección de Innovación Tecnológica del Ministerio de Educación a través de su director, el señor Ricardo Zapata. Bien, para poder responder a esta pregunta tenemos de alguna forma que mirar el potencial que de alguna forma con el que se cuenta en este momento. Están entregando cerca de 1 millón de tabletas en el marco de la pandemia. Se tomó acción propiamente para entregar justamente esas tabletas a los estudiantes, obviamente, de educación básica en distintos contextos, ¿no? Sea rural, sea en todas las zonas del país. Ya desde hace mucho tiempo, Perú no contaba de alguna forma con una representación en el tema de tecnologías en el currículo. Y sabemos que el currículo de alguna forma ese es el documento en el que orienta a los docentes sobre el desarrollo de las actividades pedagógicas. Sin embargo, ahora ya contamos con una competencia,
una competencia de alguna forma que nos ayuda a desarrollar estas actividades en cuanto a lo que es la competencia 28, que es una competencia transversal, desenvolvimiento de entornos virtuales generados por las TICs. Aún tímidamente, en ese momento, se iba incorporando el tema del uso de las tecnologías. Pero ya de cara a más o menos unos 5 años, hemos venido trabajando, obviamente, con distintas organizaciones a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, ahora último, el año pasado, bueno, sí, el 2019 se ha trabajado, por ejemplo, con Niñas Talento Digital para el desarrollo de lo que es el manejo de la programación. Ahora, también se ha venido desarrollando actividades de robótica educativa, y uno puede decir, obviamente, la robótica, ¿y qué tiene que ver, obviamente, con el desarrollo del pensamiento computacional? Pues mucho, ¿no? El producto tecnológico para poder crear, obviamente, un prototipo, no solamente es una cuestión de reconocer el armado, sino desarrollar propiamente habilidades de pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, de pensamiento creativo, búsqueda de soluciones de problemas, etcétera, ¿no? Sabemos que es una forma, es una nueva metodología, porque cuando hablamos de pensamiento computacional estamos hablando no solamente del desarrollo propiamente de un programa, sino de desarrollar una forma distinta del pensamiento, para generar obviamente pensamiento algorítmico que ayude propiamente a solucionar problemas en los estudiantes. Y esto se da no solamente con la computadora. Ahora también tenemos tablets. Estamos trabajando obviamente en estas tablets, hemos incorporado software especialmente para programación. Estamos en aras de conversar con la Dirección de Educación Básica del Ministerio de Educación para ir justamente mejorando y actualizando esta competencia para que no solamente se vea lo que es el desarrollo del entorno virtual, sino que vaya más allá. Así como Janet Wick e incluso Seymour Papert señalaban que el desarrollo del pensamiento computacional sirve justamente para que es una forma distinta, obviamente, de solucionar problemas, pues nosotros también estamos en búsqueda de poder propulsar, obviamente, esto porque es en beneficio, obviamente, de los estudiantes. Eso es un poco al grosso modo. Sí hemos venido desarrollándolo, quizás no con ese nombre, pero sí de alguna forma cara al siguiente año, y ahora con las tabletas obviamente que se están ingresando, cerca de 1 millón de tabletas, tenemos una oportunidad inmejorable para poder desarrollar realmente el pensamiento computacional. Bueno, realmente eso es todo. Más bien, muchas gracias. Perfecto. No sé si... No, se me cortó breve. No sé si tienen alguna pregunta desde los otros panelistas que quisieran hacerle también al señor Corbera. De lo contrario, pasaríamos ya a la breve presentación del señor. ¿Tienen alguna pregunta? Continuamos entonces. Con el señor Juan Pablo de la Guerra de Urioste, por favor, con sus comentarios. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Agradezco la invitación. Una pequeña precisión nomás. Hace 4 días dejé de ser el gerente de Educación y Deportes de la municipalidad. Sigo en la gerencia, pero me dieron otro encargo y ya no estoy como gerente. He pasado a otra área de la municipalidad. Pero igual quería compartir un poco lo que venimos haciendo y vamos a continuar haciendo desde la gerencia, ¿no? A ver, cuando llegamos a la Municipalidad de Lima, encontramos que no existía ningún tipo de trabajo en esta línea, digamos, de este evento, ni tampoco en ningún tema relacionado, más era hacer algunos talleres específicos de otros temas en colegios, para entender un poco cómo funciona la dinámica de la Municipalidad de Lima. La municipalidad no tiene a su cargo alumnos, ni la básica regular, es decir, los colegios están a cargo de la municipalidad. Teníamos un mandato de alguna manera general de velar por algunas cosas de la básica regular, mandato que fue ampliado cuando llegamos hacia temas con universidades, con institutos y con la población en general, ¿no? Para darle un marco mayor. Pero igual no acabamos siendo un ente rector de la educación. Entonces, dicho esto, un poco el trabajo que hemos venido realizando ha sido ir entrando a los colegios y ir buscando aliados en las universidades y en los institutos, ¿no?
Hoy en día trabajamos en distintos proyectos con todas las universidades licenciadas de la capital de Lima, licenciadas por el órgano rector de universidades, que son 36 universidades, y trabajamos con muchos institutos, también licenciados en líneas de licenciarse, que son alrededor de 46 institutos. Esto, que lo trabajamos mediante un foro y mediante muchos proyectos que hacemos con ellos, nos ha permitido lograr una capacidad de articulación muy grande con estas instituciones, que nos lleva a poder hacer una serie de talleres en los colegios que pertenecen a la Municipalidad de Lima, que al final es una municipalidad, para que lo entiendan algunos que puedan estar desde otro país, es una municipalidad metropolitana, ¿no? Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes, dividida en muchos pequeños distritos, pero hay como una municipalidad como paraguas encima, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, lo que hemos ido haciendo es ir llegando, bueno, antes de la pandemia, a muchas plazas, a muchos espacios públicos y también a los colegios de manera presencial, con un tema que se llama Caravanas STEAM, ¿no? Donde buscamos, junto con los aliados, llegar con muchos proyectos que puedan ir generando este acercamiento a todo lo que es STEAM a los ciudadanos, ¿no? Y también, por supuesto, en los colegios, haciendo una serie de talleres en los colegios, ¿no? Esto ha sido muy bueno, muy potente, y también nos habla de la respuesta de los alumnos, ¿no? A veces hemos llegado a lugares donde nada que tenga que ver con esto había llegado antes, y donde los alumnos no tenían una relación con proyectos de este tipo, con proyectos de robótica, con proyectos de pensamiento computacional, con proyectos de experimentos, con muchos de estos temas. Y sin embargo, cuando les hemos llevado esto por primera vez, hay una sintonía muy grande, ¿no? Hay una sintonía muy grande con los jóvenes, lo cual ha sido muy interesante. Luego hemos ido madurando en la propuesta y hemos hecho un programa que tiene muchos seguidores, que se llama La Hora STEAM, ¿no? Que se da todos los días sábados a las 4 de la tarde a través de nuestras páginas de Lima Educación, donde con distintos aliados vamos haciendo una serie de talleres y donde tiene una participación, como digo, de muchísimos jóvenes. Y también nos hemos ido adecuando en el tiempo de la pandemia a llegar a los colegios, pero de una manera virtual, haciendo talleres aplicados a cada colegio, a cada realidad, a cada lugar. Esto ha sido un poco, a grosso modo, lo que hemos ido haciendo para llegar con ese tema del pensamiento computacional a los colegios. No siempre el desarrollo del pensamiento computacional pasa por tener una computadora, por tener un aparato tecnológico, ¿no? Eso creo que es algo que es muy importante entenderlo, porque a veces, si no, las barreras tecnológicas nos hacen no llegar a los jóvenes. Bueno, hasta ahí los dejo en esta respuesta a esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, señor Juan Pablo. Ahora nos gustaría, por favor, conocer la experiencia a cargo de la señora Eugenia Cortona desde la Subsecretaría de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? ¿Correctamente? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a formar parte de este congreso. Para nosotros es muy importante conocer qué se hace en otras ciudades de Latinoamérica y poder intercambiar también nuestros aprendizajes con otros. Así que gracias por este espacio. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires venimos trabajando en un plan integral. Se cumple este año 10 años del inicio de nuestros primeros pasos en brindar herramientas a nuestros estudiantes en el mundo digital, el mundo de la tecnología. Entendemos claramente que el pensamiento computacional no es igual a hablar de programación, sino que es, como decía Enrique y también mencionaba Juan Pablo, es mucho más amplio el pensamiento computacional y también habla de habilidades más bien que sirven para la vida en general. Entendemos que el mundo evoluciona y que vivimos en una sociedad compleja, y que esta habilidad, este pensamiento computacional, nos sirve para poder adaptarnos y poder pensar de forma más sistemática y con una metodología soluciones a los problemas
que se nos presentan de forma cotidiana. Por eso entendemos que desarrollar el pensamiento computacional es una tarea que hay que abordarla desde el nivel inicial, desde los primeros años de aprendizaje, sobre todo en el nivel obligatorio, de enseñanza, y por eso comenzamos un plan que empieza desde el nivel inicial y culmina en la formación terciaria no obligatoria. Nosotros comenzamos en el nivel inicial con un programa que es la instalación de atelieres digitales, así le pusimos ese nombre, dentro de las salas de jardín. El nivel inicial para nosotros es el nivel que abarca desde los 3 años hasta los 5. La introducción de un atelier digital implica poder acercar la tecnología ya en el nivel bien introductorio a la educación, y entendemos que también uno aprende jugando en ese nivel, con lo cual se facilitan distintas oportunidades para que los estudiantes se acerquen a la tecnología a través de dinámicas y entornos lúdicos que permitan ir generando soluciones de problemas y empezando a desarrollar a través de la tecnología el pensamiento computacional. Luego en primaria abordamos también el eje de pensamiento computacional a través de distintos espacios. Al principio de estos 10 años, nuestro foco estuvo puesto en otorgar computadoras, fue lo que nosotros llamamos el Plan Sarmiento, y se entregaban computadoras sobre todo en el nivel inicial. Y luego sí empezamos a hacer foco en el cambio curricular de nuestras asignaturas, y empezar a través de facilitadores tecnológicos, de un programa que nosotros tenemos dentro de la Ciudad de Buenos Aires que se llama INTEC, a desarrollar contenido junto con los docentes de grado, orientados a lo que tiene que ver con programación por bloque y experimentar con distintos dispositivos robóticos también. Y a su vez también empezamos a introducir contenidos vinculados a lo que es Arduino y Microbit a través de una propuesta que se llama Aprende Programando, que está destinada a los estudiantes de los últimos años del primario y los primeros años del secundario. A través de esta iniciativa, que es extracurriculares para aquellos que les interesa poder abordar el contenido más allá de las horas obligatorias de la escuela, les proponemos este vínculo con la tecnología y con distintos pensamientos acercándolos un poco al pensamiento computacional y a los distintos lenguajes de la programación, que también entendemos que este tipo de pensamiento más sistemático es la base para la programación, aunque no es solamente eso. Y después ya orientándonos un poco más al nivel terciario, y con esto ya voy cerrando, a partir de este año, a través de la agencia, nuestro interés está vinculado en formar técnicos superiores en distintas tecnicaturas que vamos identificando, que sí estén bien orientados a lo que el mercado laboral nos va demandando, a los perfiles específicos de formación que el mercado nos demanda. Entendemos que el sector tecnológico es un sector muy dinámico y que genera mucho empleo, y por eso nuestro énfasis está puesto en poder brindar una formación que responda a esas necesidades y así permitir que el sector crezca y a su vez más oportunidades de empleabilidad para nuestros estudiantes. Con esto resumo mi presentación muy escuetamente. Muchas gracias, y justo el tiempo exacto. Ahora me gustaría darle la palabra al señor Pereiro para que nos comparta su experiencia desde el Plan Ceibal de Uruguay, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de participar de este evento. Muy contento de ver que en la región se estén dando este tipo de eventos y cómo el tema está instalado y cómo tenemos que ir hacia adelante en este sentido. Para mí es fundamental que nuestros países puedan avanzar en el pensamiento computacional. Voy a tratar de ser rápido, pero voy a presentar una presentación para poner un poco en contexto lo que estamos haciendo acá en Uruguay. No sé si están viendo bien mi presentación ahora. Sí, perfecto. Bueno, un poco, para hablarles de lo que estamos haciendo en pensamiento computacional, me tengo que retrotraer a lo que hizo Plan Ceibal, ¿no? Yo formo parte del Plan Ceibal. El Plan Ceibal comenzó en el año 2007, su implementación. Comenzó como un plan de inclusión e igualdad en lo que tiene que ver con las tecnologías,
comenzó con la distribución de computadoras para los niños de las escuelas uruguayas y luego fue avanzando en sistematizar programas educativos vinculados y atravesados por la tecnología. Desde que se ingresa al sistema educativo público, se accede a una computadora, desde primer año de primaria hasta tercer año de educación secundaria reciben una computadora. Hoy por hoy, Uruguay es el único país en el mundo donde todos los estudiantes que asisten a los centros educativos públicos a nivel nacional reciben una computadora en propiedad. O sea, los niños son propietarios de esa computadora y todas las escuelas uruguayas públicas tienen internet gratuito. Escuelas como también centros de educación secundaria. A su vez, que se entregan estas computadoras y hay internet gratuito en las escuelas, se ha instalado una red de videoconferencias en todos los centros educativos. Cada centro educativo público de Uruguay tiene una red, un sistema de videoconferencia, una pantalla, unos códigos Cisco donde se pueden impartir clases remotas, ¿no? Aproximadamente, para que tengan una idea, el 85% de los niños de Uruguay, la matrícula escolar va a la educación pública. Bien, esto es un poco cómo está distribuida las videoconferencias en Uruguay. ¿Y por qué voy a esto de la videoconferencia? Bueno, porque el programa que yo dirijo de pensamiento computacional se basa en las clases con un profesor remoto. Tomamos el modelo exitoso, el programa se llama Inglés en Uruguay, y lo continuamos con el programa de pensamiento computacional. Hoy por hoy, ¿cómo trabajamos el pensamiento computacional? Bueno, tomamos la definición que considera el pensamiento computacional como las habilidades para reconocer aspectos del mundo real, que pueden ser modelados como problemas para diseñar y evaluar soluciones algorítmicas, que pueden ser implementadas computacionalmente. Es una forma de llevar las ciencias de la computación en la escuela. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos a un docente remoto, ¿sí?, que se comunica con la maestra de aula, ¿sí?, y para dar el programa de pensamiento computacional. El docente remoto es el experto más en lenguaje de programación, en parte más técnica, y la docente de aula es la que llena de contenido curricular esas clases de pensamiento computacional. Nosotros lo trabajamos de manera interdisciplinaria, o sea, trabajamos pensamiento computacional con matemáticas, pensamiento computacional con lengua, con arte, con ciencias, con educación física, todo eso de una manera interdisciplinaria, con componentes específicos del pensamiento computacional, pero atravesado por los currículums. Estaríamos como acá en la parte transversal o integrado de los países como Brasil, España y Finlandia que trabajan el pensamiento computacional de esta manera. Bueno, me voy a apurar porque se me va el tiempo, pero nuestro público objetivo hoy es cuarto, quinto y sexto de primaria. Más adelante vamos a ir para arriba y para abajo en la escala del sistema educativo. Es un programa voluntario donde los docentes se inscriben para participar. Empiezan en diciembre las inscripciones y luego en febrero. Ha ido evolucionando de manera exponencial. En 2017 había solamente 50 grupos y este año se inscribieron 2.051 grupos en el 60% de las escuelas uruguayas. O sea que trabajamos como 40.000 niños. Para que tengan una idea, 40.000 niños es el total, el cohorte de un año en todo el sistema educativo uruguayo. Bueno, tenemos la formación, son las claves del proyecto, el acompañamiento en territorio, la dupla pedagógica, que es esto que se forma entre el docente remoto y el docente de aula, que es clave para que funcione el programa, y hacemos visitas a territorios para ir a acompañar el programa. Bueno, cierro por ahí, después les cuento un poco más en otras preguntas cómo estamos siguiendo implementando esto del pensamiento computacional aquí en Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pereiro, por su presentación. Ahora vamos a pasar al segundo bloque de pregunta, que es con la misma dinámica, mismo tiempo. Vamos a cambiar un poquito el orden para poder variar un poquito. Y la pregunta para todos sería, ¿qué desafíos han encontrado y cómo se pueden enfrentar considerando la relevancia de este tema? En este caso, si le parece bien, vamos a empezar con el señor Juan Pablo de la Guerra de la Municipalidad de Lima, por favor. Gracias. Sí, a ver, los principales problemas que nosotros encontramos son las barreras que a veces existen con los docentes, ¿no? Y justo me parecía muy interesante el modelo que planteaba Emiliano, porque de alguna manera yo estaba pensando en esta respuesta y veía en lo que decía Emiliano una respuesta al problema, ¿no?
Lo que nos sucede a nosotros es cuando llegamos a los colegios, que además, como dije, nosotros no los manejamos, sino que intervenimos de alguna manera, los profesores tienen pues una serie de cargas, de problemáticas, de temas que tienen que solucionar, y el nosotros meterle un componente más, ¿no? Y en algunos casos la media de los profesores en la ciudad de Lima es muy alta, entonces las dificultades obviamente son mayores por más que tengan buena disposición. Entonces es poner un elemento más que ellos tienen que formarse, que aprender. Entonces la motivación en los profesores es difícil. Es algo con lo cual hemos ido trabajando y hemos visto también que es muy importante hacer una serie de talleres y capacitaciones a los docentes para que puedan ir logrando estas habilidades del siglo XXI, ¿no? Pero me gustó mucho la propuesta de Emiliano, porque es, ok, en lugar de darte una carga como profesor, te estoy poniendo un apoyo que te libera un poco y tú tienes que acompañar en este proceso, pero hay alguien que viene experto en la materia que te acompaña, ¿no? Entonces, eso me pareció importante, pero sí hay esa dificultad y es una de las barreras más grandes que tenemos. Los alumnos en general no suelen ser la dificultad y suelen tener una predisposición a lo nuevo, aunque puedan tener dificultades, pero las tienen. Y también, definitivamente, existen, pero como decía al comienzo, no es lo esencial el pensamiento computacional, pero sí existe una brecha digital, una brecha de conectividad, ¿no? Que también nos afecta, porque muchas de las cosas que ellos quieren aprender, quieren desarrollar, luego no las tienen con facilidad en sus casas, ¿no? Las condiciones de muchos de nuestros alumnos en Lima son muy duras y muy difíciles, entonces no les permiten estos temas tecnológicos, ¿no? Pero definitivamente el camino que hemos ido buscando fortalecer es ir empoderando cada vez más a los profesores y ir haciéndoles entender, además que los profesores, este pensamiento computacional, lejos de complicarles las clases, va a ser un tema que definitivamente suma. Pero esto pasa por un proceso que no es sencillo de comprender y de salir en lo que están y poder dar este salto, ¿no? Es un proceso que definitivamente es difícil, ¿no? Aprovechando, señor de la Guerra, que hay un poco de tiempo, me gustaría preguntarle cómo, digamos, cuánto tiempo normalmente se entrena a un docente para poder, digamos, mejorar sus capacidades o eliminar estas barreras, digamos, de entrada que tienen. Mira, varía mucho de acuerdo a el docente, porque como decía, tenemos una media de docentes que tienen una edad bastante avanzada, alrededor de los 60 años, y definitivamente es más difícil, como para nosotros mismos, que no somos ni jóvenes ni tan adultos, a veces algunas cosas tecnológicas son más difíciles, pero acá lo importante no es tener un profesor súper bien formado, o sea, no necesitamos un PhD de Science Computer, no, lo que necesitamos es una persona que se abra a una nueva realidad y a querer comprender e incluir en su metodología este tema. Entonces, eso puede variar de acuerdo a las personas, pero yo creo que con un buen trabajo, con una buena motivación, en 1 o 2 meses, eso puede ser superado. Porque, insisto, no queremos un experto, queremos alguien que sea un buen moderador, un buen acompañante, alguien que sepa conducir a los alumnos. Y además hay que ver también el grado que toca, como hablaba Eugenia en su exposición, uno puede atender a distintos niveles, entonces obviamente no es lo mismo trabajar un tema con inicial que trabajar algo con alumnos de secundaria, ¿no? Entonces, obviamente la complejidad va aumentando, ¿no? Entonces, creo que 1 o 2 meses puede ser un camino, pero dependiendo siempre de la predisposición previa que esa persona tenga para sumarse o no, ¿no? Porque a veces sí hay una barrera más psicológica, creo yo, que técnica en muchos docentes. Muchas gracias, señor de la Guerra. Ahora me gustaría darle la palabra, por favor, a la señora Eugenia Cortona, sobre también la misma pregunta, los desafíos que han encontrado para seguir promoviendo el pensamiento computacional. Gracias, José. Sin duda, lo que menciona Juan Pablo es una de las principales barreras, la capacitación docente. Me interesó la presentación de Emiliano, así que seguramente después vamos a pedirle un poco más de información.
para nosotros probablemente los próximos docentes ya sean nativos digitales, ¿no? Los próximos docentes que se incorporan al sistema educativo, pero hoy, como decía Juan Pablo, tenemos un promedio de docentes que rondan los 50 años, con lo cual hay que incorporar esas habilidades en su formación docente para los próximos y en los que están hoy desempeñándose en la función de docencia. Con lo cual ese es uno de los grandes desafíos. A la vez también pensar cómo incorporar el contenido del pensamiento computacional dentro de la currícula, creo que es otro de los desafíos que tenemos que enfrentar, y cómo hacerlo también transversal a todas las disciplinas de la enseñanza en los distintos niveles. Por otro lado también, otro de los desafíos que nos planteamos es cómo medir los aprendizajes, cómo evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes en los contenidos que tienen que ver con el pensamiento computacional, con la robótica, con la programación. Nos propusimos para el año próximo diseñar un instrumento de evaluación que nos permita saber cuál es su desarrollo de la temática, y en función de eso también ajustar nuestros diseños curriculares y poder reforzar el plan de trabajo. Y por otro lado, me parece que también, y este es un gran desafío, tiene que ver con incorporar a más mujeres en el mundo de la tecnología para generar que el pensamiento computacional no sea algo asociado a una habilidad innata de los varones, sino que también las mujeres tenemos mucho que hacer en el mundo de la tecnología y el STEM. Ahí me parece que también tenemos un desafío interesante. Y mirando un poco el nivel superior, ahí un poco lo que comentaba antes, nuestro gran desafío es que nuestros egresados de nivel terciario tengan las habilidades que hoy el mercado demanda o los conocimientos que hoy el mercado demanda para que su inserción laboral sea más fácil y responda a esas necesidades que entendemos, como había mencionado antes, que es un sector dinámico de gran crecimiento en términos de empleabilidad. Señora Cortona, aprovechando también que hay un poquito de tiempo, usted mencionó, digamos, la importancia de tener la currícula, una currícula que incorpore ya el pensamiento computacional. ¿Esta currícula, me imagino, debe ser interdisciplinaria o es más bien, debería partir desde, digamos, el pensamiento computacional? O sea, ¿conviene más solamente la formación en esa temática o que sea interdisciplinario? Gracias por la pregunta. Nosotros estamos transitando una experiencia en el nivel secundario que lo llamamos secundarias del futuro, donde justamente lo que planteamos es el trabajo interarial e interdisciplinar, y donde el pensamiento computacional, es decir, pensar de forma sistemática la solución a un problema, se plantea desde varias disciplinas que trabajan a la vez. Creemos que ese es el camino. Por supuesto que la alfabetización digital es muy, muy importante, y el trabajo específico sobre lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología y al pensamiento más digital tiene que tener su espacio propio, pero también el refuerzo a través de un trabajo interarial hace que no se circunscriba solamente a aquel que le interesa la tecnología, adquirir esta habilidad de pensar computacionalmente. Así que un poco tu respuesta es, entendemos que va por el camino de trabajarlo interarialmente, ¿no? Desde distintas disciplinas. Correcto, y eso en realidad, muchas gracias por la respuesta, se entrelaza muy bien también con lo que nos comentaba el señor Pereiro desde la experiencia de Ceibal, al cual me gustaría ahora también darle la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a retomar lo que dijo Juan Pablo y lo que dijo Eugenia, porque son también cosas que vivimos acá. Lo que dijo Juan Pablo de la capacitación docente, del tema de los docentes y el manejo del pensamiento computacional fue clave como para elegir este modelo, ¿no? A nosotros nos pasó y nos sigue pasando que como somos un país muy chico, con apenas 3 millones de habitantes, a veces no tenemos los recursos humanos suficientes como para masificar este tipo de cosas. Por ejemplo, el programa de inglés, no había la cantidad suficiente de docentes de inglés para llegar a todas las escuelas de Uruguay, pues se hizo este programa a través de la videoconferencia. En pensamiento computacional pasa lo mismo. No hay la cantidad de docentes especializados en pensamiento computacional para que haya un docente en cada aula. Por eso trabajamos con una serie de proveedores de institutos que tenemos asociados, tenemos un socio estratégico
La mayoría de nuestros institutos están en Argentina, nuestro socio estratégico es la Fundación Sadowski, pero también trabajamos con el British Council de Argentina, trabajamos con ChicosNet, que también es una ONG que trabaja estos temas en Argentina, y ellos nos proveen de los docentes remotos, ¿sí? Y ahí trabajamos en conjunto con la dupla y el docente de habla y la docente de habla, perdón, y el docente remoto. Esto lo vimos desde un inicio y dijimos, bueno, vamos a ir por este modelo, para poder llegar a masificar el pensamiento computacional. Los docentes están sobrecargados de cosas, como bien mencionaba Juan Pablo hoy, no podemos sumarle algo más, sumémosle ayuda. Por eso fuimos a este modelo y a su vez que estamos con este modelo los docentes están capacitando en la acción mientras están llevando adelante el programa porque van aprendiendo en conjunto, pero también tenemos un recorrido de formación docente que le ofrecemos a todos nuestros docentes que participan del programa de pensamiento computacional. Y otra cosa que voy a retomar, bueno, lo de género que dijo Eugenia que es clave, hay estudios internacionales y estudios nacionales que claramente marcan que las mujeres están subrepresentadas en la industria del TI, y que hay una autopercepción de las niñas y que también de los adultos donde estas habilidades son más asociadas a los varones. Y eso es un sesgo totalmente mentiroso que, bueno, que hay que revertir. Nosotros desde el primer momento, conociendo esto, trabajamos interviniendo, tratando de corregir un poco ese sesgo y tenemos la perspectiva de género en el trabajo del programa. Y otra cosa que también mencionó Eugenia, que es un desafío que estamos teniendo ahora, es cómo medir esto. Como todos los que estamos acá sabemos, el pensamiento computacional está todavía en construcción, su definición total, no es algo que esté cerrado. Y bueno, por lo tanto, ¿cómo medimos este constructo? También está en construcción. Es algo complicado y estamos en por lo menos 2 proyectos nosotros de medición. Uno estamos regional, que estamos trabajando con México y con Paraguay, nacional, para poder medir lo que estamos haciendo. También estamos en la construcción de nuestro currículum en pensamiento computacional. Y con eso cierro la pregunta. Muchas gracias, señor Pereiro. Y la verdad que aprovechando comentar su presentación muy, muy interesante, sobre todo desde el enfoque que le da el Estado a tener una infraestructura básicamente, digamos, de libre acceso como un derecho, básicamente un derecho de cada ciudadano o de cada escolar de poder tener la tecnología o la infraestructura adecuada para poder capacitar. De verdad que es una experiencia muy grata y ojalá que, bueno, hablando desde la realidad de Perú, algún día podamos también tener algo cercano. No sé si los demás panelistas quisieran aprovechar para hacer alguna pregunta al señor Pereiro. Todavía tenemos un poco más de 1 minuto y medio. Si no, le daría la palabra al señor Corbera. Perfecto. Entonces continuamos con la última parte de este segundo panel, a cargo, por favor, del señor Enrique Corbera. Así que también tiene 5 minutos desde el área Aprendo en Casa Vacaciones. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, obviamente coincidimos, creo todos, obviamente, en este tema, en cuanto al rol propiamente que actúa el docente y al mismo tiempo también el tema del currículo, ¿verdad? Que debe responder. Y es que hablar del desarrollo del pensamiento computacional va más allá propiamente, no solamente en el manejo de los recursos tecnológicos, ¿verdad? Es el desarrollo propiamente de una nueva forma de pensar, una nueva estrategia para solucionar problemas. Y ahí también hay un tema generacional, si se quiere decir. Ya Gary Small, cuando habla, por ejemplo, del cerebro digital de los estudiantes y de que los estudiantes pueden desarrollar un pensamiento multitasking, es muy complicado que para un docente de 60 años pueda entender de que un estudiante puede hacer 2, 3, 4, 5 cosas en simultáneo, mientras que quienes de alguna forma estamos de la generación anterior, pues teníamos que concentrarnos en una sola temática específicamente para aprender. Entonces, desde ese espacio es un poco complicado de decir que el problema tiene que ver más que todo con el docente, porque a veces es un poco complicado decirlo así de esa forma, ¿no? Lo que sí es que hay un tema generacional y eso, digamos, es un tema que queremos de alguna forma
tocarlo con bastante, con pinzas, porque también hay un tema de actitud, como bien justamente lo decían, ¿no? Cuando a veces hacemos unos talleres de capacitación de alfabetización digital, muchos docentes se niegan propiamente a, no, yo no soy de manejar tecnología, yo no, ya, para mí yo voy a salir del magisterio, ¿para qué me voy a complicar la vida? Y cuando empezamos en los talleres y les decimos, bueno, a ver, por favor, levanten la mano aquí, ¿quién sabe manejar el WhatsApp? Todos levantan la mano, entonces, ¿cómo que no saben manejar tecnología? ¿Cómo es que pueden whatsappear y pueden decir que no pueden manejar la tecnología? Entonces, hay un tema justamente de actitud también, ¿no? Entonces, no solamente generacional. Y en este contexto, un desafío es hacer evolucionar propiamente la competencia desde el currículum también. Porque el currículo viene a ser de alguna forma esa Biblia para el docente. Nosotros no los queremos cargar, pero sí tiene que estar obviamente evidenciado en un documento, sobre todo cuando hablamos del Ministerio de Educación, para que eso se cumpla. Y de ahí también parte la necesidad. El docente cuando lo ve dice, en mi Biblia está, necesito trabajarlo, necesito hacerlo, necesito tenerlo, porque entiende obviamente que es la necesidad. Y es parte justamente de responder a la coyuntura actual hoy en día. El currículo obviamente tiene que responder propiamente a nuestra realidad. Y ahí es donde de alguna forma también parte, ¿no? Desde el currículo, ¿quién lo está manejando? ¿Quién lo está manejando? ¿Conocen la realidad? A veces en nuestro currículo de alguna forma se trabaja por competencias. Hasta hace mucho era solamente por áreas curriculares. Entonces, ahí tenemos que ver justamente cómo nuestro desafío es cómo lo incorporamos en el currículum, cómo lo manejamos en el currículum, cómo lo manejamos según obviamente la realidad del contexto desde los docentes, ¿no? En función a la problemática que justamente acabamos de comunicar, ¿no? Porque también, como le vuelvo a repetir, hay un tema generacional que hay que tocarlo con pinzas porque es muy delicado el tema, obviamente, en el país, ¿no? Bien, eso es un poquito nuestro desafío. Muchas gracias, señor Corbera, por sus palabras también. Ahora, en realidad, lo que toca es hacer un breve resumen de las diferentes ponencias y luego ya tendríamos la última pregunta para cada panelista de un tiempo menor de 2 a 3 minutos. Así que yo estaba haciendo algunos apuntes sobre las diferentes experiencias y los diferentes proyectos que se han presentado en este panel. Y la verdad que ha sido de mucho aprendizaje. En primer lugar, porque uno asocia normalmente, cuando no viene del rubro, digamos, del que ustedes vienen como expertos, el pensamiento computacional más con la programación, ¿no es cierto? O sea, uno piensa que el pensamiento computacional tiene más que ver con solamente desarrollo quizás de algoritmos o ciencias de la computación, pero entiendo que es mucho más que eso. Tiene mucho que ver también con resolución de problemas y con la capacidad de pensar de manera sistemática para resolver problemas en realidad que son aplicables a todo tipo de materias. Por lo tanto, tranquilamente puede ser también una formación interdisciplinaria, que es lo que se propone desde las diferentes experiencias en Uruguay y Argentina, y que también hay un gran reto en cuanto a ver la posibilidad, y no sé si es algo que se puede hacer de esa forma, al ser un campo, digamos, tan diverso, pero una manera de estandarizar la evaluación del aprendizaje o de cuál es el mejor pensamiento computacional o qué es lo que se debería lograr con ello, toda vez que estamos hablando de diferentes generaciones con diferentes habilidades, aptitudes y actitudes. Por lo tanto, me imagino que unificar un impacto o una evaluación para los diferentes actores involucrados es sumamente complicado, pero entiendo que se están planteando diferentes metodologías para medir el impacto o los logros relacionados a este tipo de enseñanza. Y subrayar también la importancia, creo que todos hemos podido ver que tiene mucho sentido tener ese acceso naturalmente desde la edad incluso inicial o escolar a una infraestructura adecuada para poder tener un desenvolvimiento adecuado también, y que también tiene que ver mucho con los propios intereses,
digamos, en entornos amigables para ello, ¿no? Si el entorno, digamos, es amigable, adecuado, y si se te provee toda la infraestructura adecuada para poder hacerlo, probablemente también va a llevar a un gran impacto y a un mejor aprendizaje. En ese sentido, nuevamente, agradecer a cada uno de ustedes por sus excelentes palabras y presentaciones y por adecuarse también al tiempo. Espero haber no sido tan estricto. Y para finalizar, la pregunta que me gustaría plantearles es cómo, si en esta situación, digamos, de pandemia, donde hemos tenido que recurrir digamos, a la tecnología como una principal forma de comunicación, ¿esto ha significado para ustedes un reto mayor, digamos, de la promoción del pensamiento computacional, o más bien una oportunidad de poder centrar justamente la importancia de esas habilidades en los diferentes entornos donde ustedes trabajan? Y esta vez me gustaría comenzar, por favor, con el señor Pereiro. Señor Pereiro. José, perdón, se me cortó un poco. Estabas diciendo en el contexto de pandemia cómo seguimos con el pensamiento computacional. ¿Esa fue la pregunta? Sí, si fue más bien un problema mayor para poder convencer, digamos, de darle importancia a este tema, o ha sido una gran oportunidad, y en ese sentido, ¿qué oportunidad ha significado para ustedes? Bien, sí. Para nosotros fue un problema, pero bueno, en ese problema encontramos una oportunidad también. Como el programa es voluntario, muchos docentes, cuando se inscribieron, yo les contaba hoy que se habían inscrito 2.000 grupos, que esto equivalía a estar en el 60% de las escuelas. Cuando pasó el problema de la pandemia y el 13 de marzo en Uruguay se cerraron las escuelas, ese cierre estuvo al 20 y pico de junio. El docente guía, el docente compañero de dupla, y bueno, ahí pudimos empezar con muchos grupos. Eso fue como el desafío de la pandemia, cómo adaptarnos a la pandemia. Nosotros, si bien teníamos ya el tema de la educación remota, pero cómo lo llevábamos a la casa, porque una cosa es llevarlo al centro educativo donde están las condiciones, y otra cosa es cómo llevarlo a la casa. Por suerte en Uruguay hay un sistema que se llama CREA, que es una LMS general que usa todo el sistema educativo, y ahí pudimos meter el pensamiento computacional adentro del aula virtual, digamos. Nosotros en cada grupo tiene un aula virtual en esta plataforma que les comentaba. No sé si tengo 2 minutos, que les quisiera compartir un video para que vean el modelo de pensamiento computacional que tenemos. Sí, por favor, con gusto. Perfecto, ya les comparto enseguida. Porque claramente pueden ver cómo es a ver si... No sé si compartí la audio, pero sí. Les comparto, esto es una experiencia en una escuela del interior del Uruguay que filmamos el año pasado. Yo estuve ahí y esto pasó, como lo van a ver en el video, no hay nada guionado. Pensamiento computacional es se está entrecortando un poquito. Propuesta y nuestra tutora remoto nos no se logra ver muy bien, señor Pereiro. ¿Me escuchan? Perdón, se me cortó. Ahora ¿no? sí, sí, Ahora se cortó. No, Sí. Me corrí un poco por el router. Les comparto el video rápidamente, perdón, por el problema técnico. Surgía la posibilidad de que ellos vengan. Computacional es una propuesta que nos plantea el desafío de aprender de otra manera, acercándonos a la computación, Sí. a la programación, al uso de las tecnologías al servicio del conocimiento. Hola chicos, ¿cómo están? Y
Nuestra tutora remoto nos fue acompañando en el desarrollo de ese proyecto. Programando en Scratch, por ejemplo, o con Microbit, los chicos también arman dispositivos, no de cualquier forma, sino que van haciendo una secuencia ordenada de pasos en busca de esa solución. Hoy es nuestra última clase, ¿se acuerdan que ustedes me propusieron trabajar con el proyecto de la... Ya sabíamos que ella vivía en Buenos Aires. Dentro de esa jornada estuvo la sorpresa de que ella se acercara a la institución y llegara al salón a sorprenderlos. No se escucha, no sé qué pasa hoy. La verdad que no escucho, se está cortando. Ay, no sé qué pasa. ¿Por qué no nos podíamos comunicar? Ellos nunca se imaginaron que estaba la oportunidad, la posibilidad de que ella llegara acá. Hoy llegué a la escuela después de trabajar desde el mes de julio con ellos. En las clases siempre surgía la posibilidad de que ellos vengan a visitarme a Buenos Aires o que yo venga a verlos. Este año los chicos eligieron un tema de interés. La verdad es que es algo que los ayuda no solo en la escuela, no solo en programación, sino en cualquier problema que se les presente en su vida. Esto de no quedarse con el problema, sino convertirlo en un desafío y buscar una solución. Para mí el trabajo en conjunto con la docente de clase es fundamental. Poder desarrollar un buen vínculo con ella, mantener una comunicación fluida. El compromiso de ambas docentes permite formar una verdadera pareja pedagógica. Bueno, nada, era para mostrarles un poco cómo funciona el modelo y cómo se logra el vínculo entre los niños y la maestra remota también. Gracias. Muchas gracias, señor Pereiro. Ahora me gustaría continuar, por favor, con la señora Cordona. Gracias, José. Sin duda, para nosotros este contexto nos planteó un gran desafío. Fue un problema en un inicio, como decía Emiliano. Nuestras escuelas no estaban preparadas para pensarnos 100% virtual y además nuestro ciclo lectivo no comenzó prácticamente, tuvimos una semana de clases y nuestra cuarentena fue muy extensa. Sin embargo, todos los programas dirigidos como les contaba, Aprender Programando, que era presencial antes de la cuarentena, fue rápidamente transformado a la virtualidad y así también todos nuestros programas de enseñanza vinculados a la digitalidad y creamos aulas virtuales para poder continuar con la educación obligatoria especialmente. Y en paralelo también, como comentábamos antes, generar espacios para acompañar a los docentes que no venían desarrollando su educación de forma virtual y tuvimos que desarrollar grandes herramientas que sin duda hoy el desafío es cómo pensar la educación obligatoria con el componente de la virtualidad como parte de la enseñanza habitual, ¿no? Más allá de la cuarentena y de este contexto tan particular, cómo sostener estos espacios digitales y estos espacios virtuales dentro del aula hacia el futuro. Así que para nosotros ese es nuestro gran desafío. Excelente, gracias. Muchísimas gracias también. Y me gustaría ahora darle la palabra al señor Corbera. Sí, coincidimos totalmente en el hecho de que todo se inicia obviamente con el problema. Creo que ya es sabido acá en el país que casi todo el año escolar ha sido no presencial, ha sido virtual. Sin embargo, es una excelente oportunidad para que, primero creo que el docente ha tomado conocimiento y ha entrado en algunos casos, como se dice, a la mala, a usar las herramientas tecnológicas para poder desarrollar, obviamente, sus trabajos, ¿no? Pedagógicos. Y se ha acercado, obviamente, a estas herramientas tecnológicas de una forma, lo cual le ha permitido ver que existe también, obviamente, nuevas estrategias, nuevas metodologías, cuando se ha enfrentado el hecho de querer hacer, obviamente, clases de forma tradicional, se ha dado cuenta que se puede hacer de otra forma, ¿no? Entonces, hemos conseguido lograr, digamos, si se quiere decir también a la mala, que los docentes se están alfabetizando tecnológicamente, y pasar al siguiente nivel, que tiene que ver justamente con el desarrollo de la competencia, de lo que es el desarrollo de soluciones de problemas a través del pensamiento computacional, quizá es un nuevo paso que tenemos que trabajarlo
como se dice, haciendo el efecto sándwich. Desde abajo con los docentes, obviamente, capacitándolos, trabajándolos con ellos, y desde arriba con el currículo, justamente haciendo que el currículo realmente responda, y sí, de forma transversal, obviamente, a los requerimientos y las necesidades actuales. Y como hemos podido observar, pues obviamente el desarrollo del pensamiento computacional permite justamente responder a esa actualidad, al desarrollo propiamente del país como tal. Bueno, eso es un poco del todo. Muchas gracias, señor Corbera. Y para cerrar ya con este panel, me gustaría darle la palabra al señor de la Guerra y nuevamente gracias por todas sus excelentes ponencias y haber compartido con nosotros estas grandes presentaciones. Gracias, José. Bueno, contarles un poco para nosotros la experiencia de la pandemia, como no manejamos una estructura, digamos, o una responsabilidad directa frente a los alumnos, fue absolutamente contraria a la experiencia de algunos, ¿no? O sea, la cantidad de personas que participan hoy en día en nuestros talleres, que rápidamente todo se volvió virtual, y la cantidad y calidad de los ponentes que tenemos por los aliados, hizo que crezcamos a números exponenciales, ¿no? En la cantidad de personas que podíamos atender. En algunos meses hemos llegado a tener 1 millón de personas participando de nuestras actividades, ¿no? Porque a diferencia de que antes íbamos a un colegio y hacíamos un taller, o íbamos a una plaza y hacíamos una caravana STEAM, inmediatamente nuestra oferta se volvió virtual y ampliaba los límites de la ciudad o incluso de otros países, ¿no? Entonces, eso ha sido sumamente positivo. Por ejemplo, en esa línea, cuando lanzamos unos cursos de temas de habilidades digitales, que lo hicimos con Microsoft, con Adobe, ¿no? Por medio de un convenio que tenemos con EduTech, que además nos comenzó a dar muchos de esos cursos liberados o a un costo bajísimo, que solamente había que pagar el certificado. Nosotros esperábamos tener, como muy optimistas, 10.000 alumnos, y tuvimos en menos de una semana 80.000 alumnos inscritos, lo cual fue un dolor de cabeza porque tuvimos que crear hasta un bootcamp para poder contestarle a los 80.000 alumnos porque no teníamos capacidad de enviarle esa cantidad de mails, ¿no? Y bueno, muchísimos terminaron los cursos, algunos llevaron más de un curso, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia o esta situación, así como nos puede traer complicaciones, también puede estar llena de oportunidades, ¿no? Y creo que para los aliados era mucho más fácil que sus especialistas o ellos mismos vengan y se ofrezcan como docentes desde un entorno virtual, porque ya no tenían que desplazarse, ¿no? O la calidad de los mismos docentes. Entonces, creo que en ese sentido ha sido muy buena la oportunidad, pero nos abre un horizonte muy bueno de lo que podríamos hacer sin tener pandemia, porque obviamente lo digital nos abre a un contexto mucho más amplio. A veces la experiencia no es tan específica, tan profunda, tan personal, pero nos permite llegar a realidades que antes no llegábamos. Entonces, en ese sentido, para nosotros sí ha sido muy positivo. Excelente, señor de la Guerra, y muchas gracias por esta información tan completa y también tan de primera fuente, ¿no? Porque es, digamos, lo que ha ocurrido en estas circunstancias por nadie esperadas y que ha significado una gran oportunidad para ustedes en la Municipalidad de Lima. Así que bueno, ha sido un panel muy, muy interesante, personalmente también de mucho aprendizaje. Así que agradecer nuevamente a cada uno de los panelistas por su tiempo y por todas las experiencias compartidas. Y también nuevamente agradecer a los organizadores de esta Computer Science Education Conference 2020, especialmente obviamente a Sumatec y poco de mi cole. Y ahora le doy la palabra a ellos para que continúen con el programa. Así que muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, José, y a todos los panelistas por compartir con nosotros sus ideas y percepciones. También quiero agradecer a Mónica, Jörg y Walter, a quienes nos acompañaron esta mañana y compartieron con nosotros sus conocimientos. Quiero invitar a todos los que están conectados a participar en la segunda parte de la conferencia del día de hoy a las 4:30, con la presentación del plan del programa voluntariado docente Embajadores del Código Perú, a cargo de nuestro equipo de Code Mi Cole. Además de la presentación de un caso de éxito llamado Impulsando las habilidades del futuro, P-Tech y Open P-Tech,
a cargo de Carlos Hilger Delgado, quien es Industry Program Manager en Perú y Ecuador, Corporate Social Responsibility, IBM. Y luego cerraremos el primer día de la conferencia con el reconocido Dr. Ernesto Cuadros, quien nos dará las claves para enseñar pensamiento computacional sin computadora para las escuelas peruanas. Nos vamos ahora a la hora del almuerzo.